sequía no solo ha producido cortes generalizados de luz en el Ecuador, sino que elevó los costos de generación de electricidad debido a que las principales hidroeléctricas operan a menos de la mitad de su capacidad. ¿No se tomaron medidas preventivas ante la inminente llegada de las sequías? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Miguel Robalino, experto petrolero y experto en áreas energéticas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a su radioaudiencia. Gracias por el espacio. Muy amable. Más allá de los apagones que hemos registrado y los que se podrían dar próximamente, ¿la electricidad se vuelve más costosa en el país? No hay electricidad más costosa que la que no tenemos, Gisela. Y es el problema que el país vamos a enfrentar. Es decir, hay un déficit de casi 500 megavatios que de hecho no podemos producir por las circunstancias justamente dadas que el 60% de la energía que el país produce viene de las partes de las hidroeléctricas o energía renovable. El otro 20%, 25% más o menos viene de las termoeléctricas, que de hecho no se ha dado ni mantenimiento y tampoco se ha hecho una planificación para poder tener esa en operación. Y lo más grave, hay un 13% de pérdidas que no son técnicas y nosotros le llamamos pérdidas negras. Entonces, ante este escenario, definitivamente tenemos un problema justamente que es el de, al momento, nos estamos enfrentando, de hecho estamos viviendo apagones y que la solución, por lo menos yo no le veo a corto plazo. Sí, pero estamos pagando más. ¿Quién asume ese costo? Bueno, asumimos todos, porque lo que hay que entender, y justamente ese es uno de los temas que se tiene que manejar, y especialmente los nuevos candidatos tienen que plantear y darnos caminos, primero, cómo bajar los costos de kilovatio hora. Es decir, mire, el costo de kilovatio hora aproximadamente es de 11 centavos, y sí existe la forma y la técnica como para poder bajar por lo menos a unos 4 o 5 centavos. Esa, por ejemplo, es una propuesta interesante que deberían plantearla y lógicamente indicarnos cómo, que de hecho desde la técnica sí se lo puede bajar. ¿Existen horas pico donde la electricidad se vuelve más costosa? Totalmente, Gisela. La electricidad es un commodity, tal como el petróleo y como el gas. Es decir, depende de la hora y depende de la demanda y de la oferta. Juega exactamente el mismo papel. Entonces, lo que hay que entender es que países como el caso de Ecuador, que de hecho es un país que tenemos muchísimo potencial hidráulico, que podríamos llegar a los 21,000 megavatios hora, si lo desarrollaríamos en su totalidad, esto hace que nosotros debemos caer, es decir, el país debe manejarse con un índice que se llama el índice, el manejo de reserva. Es decir, tenemos que tener producción de electricidad mayor a la que consumimos. Ese debe ser justamente el camino, el objetivo para no estar viviendo los momentos que posiblemente el país va a enfrentar. Que hoy vivimos, porque seguimos con el fantasma del apagón atrás de nosotros. Pero todos estos problemas que se dan realmente a causa de la sequía, o si existe realmente un aumento de la demanda, como decía el ministro de Energía, que hay un aumento de la demanda a nivel regional, había dicho. Primero, las excusas, definitivamente, Gisela, es el arma de los incompetentes. Porque ninguna excusa definitivamente justifica el que la economía de un país puede pararse, porque cuando hablamos de energía y de energía hablamos de economía. Entonces, aquí el enfoque es que no ha habido una planificación, de hecho, no existe una planificación, no existen políticas energéticas que nos den hoja de ruta. Entonces, primero hay que entender eso para poder ir desarrollando hacia cómo tenemos que solucionar. Entonces, el tema de los estiajes es un tema que es muy recurrente. Ya sabíamos que venía, lo vivimos todos los años, exacto. Lo que estamos enfrentando es porque no existe una planificación. Todo lo que ahora pretenden hacer al apuro, porque es al apuro, lógicamente tenía que haberse previsto con la anterioridad, si es que tienes un plan estratégico y tienes un plan energético que es anual. Entonces el problema es ese, Gisela, y eso es lo que debemos entender los ecuatorianos, que justamente esto que estamos viendo es la consecuencia de una muy mala administración desde el sector energético. A ver, hay escasez porque los caudales han disminuido y por lo tanto, pues, disminuye la capacidad de generar energía, ¿no es cierto? Así es. Pero por otro lado tenemos el parque termoeléctrico, que justamente yo planteaba que el parque termoeléctrico aproximadamente es del 39%. De hecho, mire, la provincia del Guayas, por ejemplo, ubicando en la geografía del país,
casi todo el año se abastece con el sistema termoeléctrico. Entonces, este parque termoeléctrico, que es el 40%, y entendiendo que los países vamos creciendo, de acuerdo a la técnica, se tiene que ir produciendo cerca de 500 megavatios por año. Justamente, entonces, con este contexto, Gisela, lo que debemos tener claro es que no ha existido y no existe una planificación justamente desde la cartera de energía. Ahora, ¿los apagones significan una pérdida económica para el Estado? Los apagones significan una pérdida económica para el Estado, por un lado, y una pérdida económica para todos los ecuatorianos. Es decir, se van a ver reflejadas en nuestra planilla de luz. Totalmente, porque el problema y a lo que tenemos que ir un poco más allá, Gisela, es que el problema es que podemos entrar a una mini crisis energética. Porque ¿qué es la crisis energética? La crisis energética es justamente comienza con estos síntomas de apagones, por un lado, comienza con los costos altos justamente de la tarifa, y lo más complicado, justamente el no tener dónde comprar esa energía o cómo sustituir esa energía. Esa es la parte más compleja, que es la que habría que analizar desde mi punto de vista. Pero, Miguel, los apagones es una realidad que los ecuatorianos ya no habíamos vivido hace creo que por lo menos 13 años. Yo no recuerdo un apagón o un anuncio de posibles apagones en ciertas regiones del país. ¿Qué es lo que sucedió para que lleguemos a esto? Porque hace rato que no teníamos los apagones. Yo recuerdo que una época en que esto era constante, pero era hace 13, 14 años. Justamente, recordemos en el año 98, inclusive la famosa hora Sixtina. Sí, claro. Que vivimos. Entonces, hemos regresado, como usted bien lo manifiesta, Gisela, que no, desde mi punto de vista, no debería haber razón alguna. Porque de hecho, mire, otra forma de generar electricidad a través de los sistemas justo de termoeléctricos es con el sistema de gas. Y no hemos hecho absolutamente nada por desarrollar nuestro potencial de gas, o por lo menos hacer un reemplazo de todas las turbinas que son de este sector industrial de producir energía a través de las termoeléctricas con gas. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces aquí viene un mensaje fuerte para justamente los nuevos candidatos. Claro, totalmente, porque yo sabía que existían varias advertencias que se habían hecho desde el año 2022 sobre el estiaje en el 2023 y en el próximo año también, en el 2024, que sería más fuerte incluso que este año, y se debía realizar pues una serie de acciones para evitar lo que hoy ya estamos viviendo y, como usted dijo, pues que se quieren hacer al apuro. Las autoridades de energía no siguieron el camino para actuar con diligencia y poder solucionar el problema. El gobierno tuvo una vez más entonces medidas reactivas, pero cero prevención, como lo hacen muchas cosas. Totalmente. Y aquí hay que analizar otra situación. Desde la geopolítica, si vemos el problema que se está dando justamente en la parte de Israel, estamos a puertas de entrar a una tercera crisis del petróleo, o guerra del petróleo, que nosotros llamamos. Claro. En donde a lo mejor el petróleo va a pasar los $100. ¿Por qué denoto esto, Gisela? Porque de hecho el parque termoeléctrico funciona con diésel importado, funciona con fuel oil o funciona con búnker. De hecho, el propio gas, que esa es la solución para estos sectores, también va a subir. Entonces aquí el tema es que hay que ir enfocando que esta crisis que nos está generando la geopolítica por las guerras de afuera, sí nos afecta directamente al Ecuador porque somos importadores netos de combustible, que es la otra línea con la cual debería enfocarse ya el nuevo gobierno. Pasar del statu quo de ser exportadores de materia prima a ser productores de derivados y a futuro ser exportadores de derivados. Crítica la situación, entonces. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muy amable, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Gracias por el espacio. Una buena tarde. Igual para usted. Miguel Robalino, experto petrolero y experto en áreas energéticas.